Camino por las montañas llenas de espinas y abrojos. Camino por las veredas, todos le dicen el loco. Dicen que dejó a su madre por predicar a su padre. Pero lo que ellos no saben es más el alma que la sangre. Dejó respetos humanos para ir a predicarle. No le importaron distancias, él cumplía la voluntad de su padre. Escribas y fariseos ven peligrando su suerte, porque al que llamaron loco da cumplimiento a las leyes. Va resucitando muertos y los demonios le temen. Él dice que es el Mesías, que es la verdad y la vida. No les importó apedrearlo, flagelarlo y darle muerte. No les movió el corazón el llanto amargo de la madre. Escondió su rostro el sol y la tierra se conmueve, porque al que llamaron loco es su creador y le han dado muerte. Las rosas y las guirnaldas entregándose le adoran. Los pajarillos del cielo entre cánticos le lloran. Y la madre dolorosa pide clemencia a su padre. Mira que ya son mis hijos por su sangre y mi dolor. Que no caiga sobre ellos su muerte. Muy buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes. Disculpen la tardanza. A veces anda uno a córrele que te alcanzo, pero estamos contentos de poder estar aquí con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu
y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Padre bueno, que derramas tu espíritu en los hijos que tanto amas, ven y derrámalo en nosotros para que podamos escuchar tu palabra, hacer la vida y transmitirla a los demás. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están mis queridos hermanos? ¿Cómo están? Los saludo en esta tarde fresca de aquí en Ciudad Juárez. Un saludo a todos mis hermanitos que hoy se están conectando. Gracias por conectarse. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy, mis hermanos, esta clase de Biblia. Primero, enseñándoles, número 1, lo que dice la Iglesia, nuestra Iglesia, amada Iglesia Católica, una santa católica y apostólica. Queridos hermanos, la Iglesia, para alimentarnos, en este caso la jerarquía de la Iglesia, preparó un alimento, pero muy bueno, muy bueno. Si ese alimento se nos da domingo a domingo, y ese alimento espiritual son las lecturas de la misa. Hay 3 evangelistas y le podríamos llamar el maestro del año, el evangelista del año. El año A corresponde a San Mateo, que fue el año pasado. Este año es el año B y corresponde a San Marcos. Ciclo A, San Mateo. Es ciclo de lecturas tomadas nomás del Evangelio de San Mateo, fue el año pasado. Ciclo B toca San Marcos y ciclo C es el año que entra. Y San Juan entra a fortalecer los tiempos litúrgicos. Entonces, amados hermanos, tenemos 3 ciclos. Y cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, pues tiene un tiempo, y durante ese tiempo, todos los domingos, ese año, usted va a escuchar a San Mateo. Y luego hay año A y año B. Es ciclo A, B y C. Y es, año 1 o año 2. Y cambian las lecturas para que en 3 años, si tú vas a misa diaria, en 3 años ves casi toda la Biblia. Si tú vas a misa los domingos nomás, en 7 años ves lo mejor de la Biblia. Porque nomás vas los domingos. Pero si tú vas todos los días, en 3 años ves casi toda la Biblia, la escuchas, porque la Iglesia ha hecho el ciclo A, B y C, y año 1 y año 2, para que no se repitan hasta, las lecturas dominicales se repiten hasta 7 años, y las lecturas diarias y dominicales, si vas tú a misa diaria, se repetirán cada 3 años. Entonces, es interesante esto saberlo, porque así valora uno más al evangelista del año. Entonces el evangelista hoy es San Marcos, y cuando vas aprendiendo de San Marcos, pues te llenas de alegría, ¿no? Y de júbilo. Hoy les quiero hablar un poquito sobre San Marcos. Podríamos decir que el primero en escribir un evangelio, la palabra evangelio pues es la vida de Cristo, y es la buena nueva, la buena noticia, la vida de Jesús. El evangelio fue escrito según San Marcos, según San Lucas, según San Mateo y según San Juan. Esto quiere decir así, más o menos. Cada uno de los evangelistas escribió en un determinado tiempo para una determinada comunidad. San Marcos escribe para los romanos, todos los judíos que vivían en Roma. San Mateo escribe para los judíos que vivían en Palestina.
San Lucas escribe para toda la gentilidad, para todos los que no son judíos. Y San Juan escribe para los cristianos de Éfeso, de toda el área de Éfeso. San Juan escribe el Evangelio, primera, segunda y tercera carta de San Juan y el Apocalipsis. Prácticamente escribe 5 libros. San Marcos nomás escribió el Evangelio, pero fue el primero en escribir. Él escribe en el año 65, más o menos del año 60 al 65, y luego después le seguirá Mateo y Lucas, año 80-85, y luego del último en escribir es San Juan, un evangelio. Por eso el evangelio de San Juan ya no es considerado de los sinópticos. Y usted va a decir, ¿qué quiere decir sinóptico? Sinóptico quiere decir parecido, sinopsis. Entonces, los evangelios que están sacados prácticamente, el evangelio de San Marcos es el primero que se escribió, y entonces San Mateo y San Lucas agarraron esos 16 capítulos y además le agregaron. San Mateo pues trae 28, le agregó 12, y San Lucas trae 24, 16 para 24, 8 capítulos más le agregaron. Entonces es interesante, mis hermanos, ver lo que nos dice la palabra de Dios. Hoy vamos a ver a San Marcos. Entonces, abran su Biblia en el capítulo 1 de San Marcos. Vamos a ver sobre San Marcos para que aprendamos de las bellezas del Evangelio. Entonces, la palabra sinóptico quiere decir parecidos, de sinopsis, pero San Marcos no trae 2 capítulos que trae San Lucas y que trae San Mateo sobre la infancia. San Marcos no nos habla nada de la infancia de Jesús. San Marcos habla de un Jesús ya adulto, de un Jesús ya de 30 años. Y San Mateo y San Lucas no nos hablan de un Jesús niño. Y el que está más profundo es San Juan, porque San Juan nos habla de un Jesús que existía antes, que era la palabra, y la palabra que estaba junto a Dios y que era Dios. Entonces, para comprender bien el Evangelio de San Marcos, que lo vamos a estar escuchando en misa, les voy a dar un resumen bien hermoso del Evangelio. Marcos, que se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de un apóstol que se llamó Bernabé. Juan Marcos era de Jerusalén, vivía en Jerusalén. Marcos, que antes se llamaba Juan Marcos, fue hijo de aquella María en cuya casa solían hacer reuniones los discípulos del Señor, como lo dice Hechos 12:12. Entonces vamos a ver en Hechos 12:12 para que vean ustedes cómo allí se reunían en la casa de Juan Marcos. Y nos dice así, Hechos 12:12. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora sé verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Pasando esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo oración. Entonces, cuando San Pedro estaba encarcelado y lo sacó un ángel, toda la iglesia estaba en oración en la casa de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo oración. Llamó a la puerta, tocó, y salió a escuchar una serventa llamada Rode, que significa rosa, la cual, reconociendo la voz de Pedro, de pura alegría, no le abrió la puerta.
Entonces, qué increíble. Oyó la voz de San Pedro, pero de pura alegría no le abrió la puerta. Esto quiere decir que Juan Marcos era niño rico. Tenía una sirvienta. Entonces era un jovencito rico, dice aquí. Dice, al tocar la puerta salió y era una sirvienta llamada Rosa, la cual, reconociendo la voz de Pedro, de pura alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro con la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Dijeron, está loca. Mas ella insistía en que era así. Ellos entonces dijeron, es un ángel. Pedro, empero, siguió golpeando a la puerta. Abrieron por fin, y viéndolo quedaron pasmados. Mas él, haciendo señal con la mano para que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Después dijo, anunciad esto a Santiago y a los hermanos, y saliendo fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, era grande la confusión entre los soldados sobre qué había pasado con Pedro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La iglesia se reunía en la casa de Juan Marcos. Y esa casa de Juan Marcos, ¿qué sucesos se llevaron ahí? ¿Qué cosas importantes sucedieron ahí? Bueno, una de ellas es la última cena y la otra Pentecostés. En el cenáculo que está ahí, que es el cuarto que le hicieron a Jesús para que siempre que fuera a Jerusalén también se podía quedar ahí. En ese cenáculo o cenador, ahí se celebró la última cena y era casa de Juan Marcos. Así es que Juan Marcos vio la última cena. Juan Marcos da detalles en el Evangelio muy interesantes también de eso. Y nos dice aquí, les repito, es capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, 12, versículo 12 en adelante, donde nos dice que en esa casa se reunían a la oración, a hacer oración, y era la casa de Juan Marcos, quien nos ha dejado el Evangelio según San Marcos. Entonces, vuelvo, ¿verdad? Es muy probable que la misma casa sirviera, es 100% seguro, que sirviera para reuniones, como ahí se celebró la última cena y primera misa cristiana, pues ahí se siguieron juntando, porque dice que cuando vino en Pentecostés el Espíritu Santo estaban todos reunidos y ahí estaba también la Santísima Virgen María. Y Hechos de los Apóstoles lo repite en Hechos 1:14. Todos los que quieran leer ahí en Hechos capítulo 1, versículo 14, van a ver cómo dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, a ver, ¿dónde estoy? Aquí está. Voy a leer desde el versículo 12. Después de esto regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, cuando Jesús ascendió al cielo, regresaron, que está cerca de Jerusalén, el camino de un camino sabático. Y luego que entraron, subieron al cenáculo. Entonces era una costumbre reunirse en el cenáculo, donde tenían su morada. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón de Alfeo, Simón Celote, Judas de Santiago, todos ellos perseveraban unánimes en oración con las mujeres, con María, la madre de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces era un lugar muy, muy, muy especial el cenáculo, y eso estaba en la casa de Juan Marcos. Y ahí después de, porque aquí todavía no bajaba el Espíritu Santo, entonces unos versículos después dice que bajó el Espíritu Santo. Ahí estaba la Virgen María, ahí estaban los apóstoles, ahí se reunían en el cenáculo, y esa casa era casa de Juan Marcos. Entonces, dice, con su primo Bernabé acompañó San Marcos a San Pablo en el primer viaje apostólico
hasta la ciudad de Perge en Panfilia, como nos lo menciona Hechos 13:13. Entonces, la Biblia menciona en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles que San Pablo llevó a Marcos porque Bernabé le dijo, vamos a misionar, y se fueron, y ándele que en el camino se les regresó. Dice aquí, voy a leer desde el Hechos 13, versículo 13. Pablo y sus compañeros dejaron entonces Pafo y fueron a Perge de Panfilia. Entre tanto, Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Entonces Juan Marcos ya no pudo. Ya no pudo seguirles el paso. Voy a leerles un poquito antes. Dice 13:4. Enviados pues por el Espíritu Santo bajaron a Seleucia, donde navegaron a Chipre, llegados a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo a Juan Marcos como ayudante. Después de recorrer toda la isla hasta Pafos, encontraron un judío mago, pseudoprofeta por nombre Barjesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre prudente que llamó a Bernabé y a Saulo, deseando oír la palabra de Dios. Entonces, si se fijan, Juan Marcos andaba con ellos dos, pero unos versículos después se les cansó y se les echó para atrás. Pablo y sus compañeros, dice 13:13 de Hechos de los Apóstoles, Pablo y sus compañeros dejaron entonces Pafo y fueron a Perge de Panfilia. Entre tanto, Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ellos, empero, yendo más allá de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, donde el día sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, San Pablo y San Bernabé tienen un problema por esto, porque Juan Marcos se les devuelve porque estaba muy, pero muy, ¿qué le diré? Verde. Todavía no había madurado su fe. Aunque había visto a Jesús y aunque se la pasaba con San Pedro y Pedro se la pasaba ahí en su casa, y llegó a ser secretario de San Pedro. Entonces, todavía no estaba bien cimentado en la fe como para andar en las misiones y sufrir todo tipo de hambrunas y de todo eso. Entonces, como él era un joven que estaba impuesto a lo mejor hasta dormir tarde, tenía su ¿cómo se llama?, su sirvienta y todo, pues era un joven de los que almorzaba bien, comía bien, cenaba bien, le servían lo que quería, le daban sus frutilupis, a lo mejor él quería su cerealito bien bueno y toda la cosa, y en la misión, ¿qué cree? No hay cereal. En la misión, ¿qué cree? No hay comida buena, carnita, tortillitas de trigo. No, en la misión está difícil, y San Pablo era bien carrillerote. San Pablo era de esos que no se paraba, no se detenía, era un gran guerrero, iba y luchaba, predicaba, enseñaba, llegaba hasta los lugares más lejanos, porque Dios, Jesús, le había dicho que él tenía que ir más allá. Y el pobre Juan Marcos no aguantó no aguantó el ritmo de misión, de trabajo, de entrega. Y entonces el pobre, pues se les devolvió de ahí de Perge de Panfilia. Más tarde, entre los años 61 y 63, lo encontramos de nuevo al lado del apóstol de los gentiles, cuando éste estaba preso en Roma. Y es que San Pablo se dio cuenta que al principio no la hizo, pero no le siguió el paso a San Pablo, pero siguió con su tío más lento, y su tío Bernabé era más calmado, siguió misionando, pero no como Pablo. Pablo andaba pero desesperado por ganar almas. Y entonces
se quedó con San Pedro. De hecho, a Juan Marcos es un discípulo de San Pedro. San Pedro lo bautizó y por eso le llama en la carta en Primera de Pedro 5:13, vamos a ver, van a ver ustedes cómo le llama hijo mío. En la Primera de Pedro 5:13 dice así: hay entre vosotros, a ver si estoy bien, estoy en Santiago, perdón, es Pedro, acá está, Primera de Pedro 5:13, dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 12, Primera de Pedro 5:12. Os escribo esto brevemente por medio de Silvano, a quien creo hermano vuestro fiel, exhortándoos y testificando que la verdadera gracia de Dios es esta, en la cual os mantenéis. Os saluda la iglesia que está en Babilonia, partícipe de vuestra elección, y Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con el beso de la caridad. Paz a vosotros, los que vivís en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, San Marcos, llamado Juan Marcos, fue, su nombre es Juan, ¿verdad? Pero todo el mundo le decía Marcos. Este Juan Marcos fue bautizado por San Pedro, y no nomás fue bautizado por San Pedro, fue instruido por San Pedro. Y entonces, él como secretario de Pedro, pues le ayudó mucho, pero un tiempo después terminó siendo secretario también de San Pablo. Y San Pablo reconoce que le es muy útil. Y eso está, si no mal no recuerdo, está en Timoteo. En Timoteo, voy a buscárselos. Yo me acuerdo que dice en Timoteo, a ver, no sé si es, creo que es la segunda. Dice, cuando vengas, tráeme la capa que dejé entrada en casa de Carpo. Dice, espérame, dice un poquito antes. Es 1 Timoteo 4:10. Bueno, desde el 9. Date prisa y ven pronto a mí, porque Demas me ha abandonado por amor a este siglo y se ha ido a Tesalónica. Entonces, del grupo de misioneros de San Pablo, ¿verdad? Demas abandonó y prefirió el mundo. Dice, se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos y tráemelo. Me es muy útil para el ministerio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si se fijan ustedes, Primera de Timoteo 4:9 y siguientes, nos habla de cómo cambió la situación con San Pablo. Y San Pablo le agarró mucho cariño a Juan Marcos. Entonces, muy instruido Juan Marcos por San Pedro, y además con el énfasis y el trabajo y la entrega de en este caso de San Pablo, pues él se quedó allá en Roma y empezó a escribir su evangelio para ellos, para los cristianos, judío-cristianos que vivían en Roma. Entonces, San Pedro lo llama hijo porque él lo bautizó. Y dice, lo que hace suponer que fue bautizado por el príncipe de los apóstoles, dicen estos especialistas aquí en Biblia. La tradición más antigua confirma por unanimidad que Marcos en Roma transmitía a la gente las enseñanzas de su padre espiritual, o sea, de San Pedro. Y escribiendo ahí en los años 50-60 su evangelio, que es por consiguiente el de San Pedro. Entonces, la mayoría de las cosas que menciona Juan Marcos tiene que ver con todo lo que le enseñó San Pedro. Y entonces todo lo que está en el Evangelio de San Marcos es herencia espiritual de lo que le enseñó San Pedro. Y
de lo que aprendió ya al final con San Pablo, porque al principio pues no le aguantó el paso, pero después mismo San Pablo reconoce que le es muy útil porque se convirtió en un gran siervo de Dios y amaba tanto, tanto, tanto a la iglesia San Juan Marcos que terminó encargado de una comunidad. Dice aquí, mire qué hermoso, dice, el fin que al segundo evangelista se propone es demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, todo el Evangelio tiene una finalidad, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Que el Evangelio de San Marcos, esa es su finalidad, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, cuando Jesús muere, el centurión se le queda viendo y dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y es la fe del centurión la que proclama que Jesús es el Hijo de Dios. Y él quiere demostrarle a todos los judíos cristianos que Jesús es el Hijo de Dios, porque muchos lo veían como un profeta, pero no lo veían como Hijo de Dios. Y es en el Evangelio de San Marcos donde trae una parte que es importantísima, vital, que no trae ningún otro evangelio. Y eso lo trae en, eh, en su evangelio. Trae algunas partes que los otros evangelios no traen, pero que es muy importante, es que él, como discípulo, ¿verdad?, escribió para que Jesús fuera conocido como el Hijo de Dios. Y trae casi todo, el Evangelio está bien estructurado. Hoy, rápidamente así, durante todo este año les voy a estar hablando del Evangelio de San Marcos, pero hoy, ¿verdad?, quiero hacer un pequeño resumen. Y entonces, dice aquí, el Evangelio de San Marcos es el más breve de los 4, presentado en forma sintética muchos pasajes de los sinópticos, no obstante, lo cual reviste singular interés porque narra algunos episodios que le son exclusivos, son únicos, y también por muchos matices propios que permiten comprender mejor los demás evangelios. Entonces, llama la atención que él como escribe para judíos cristianos que vivían en Roma, entonces los judíos que vivían en Roma no conocían muy bien, entonces este evangelio fue escrito para que se leyera en público y se escuchara con mucha atención. Entonces él explica muchos detalles acerca de las tradiciones judías, para que los judíos de allá de Roma pudieran entender las tradiciones de sus antepasados, de sus seres queridos. Pero fíjese qué hermoso. Dice así, murió San Marcos en Alejandría de Egipto, cuya iglesia gobernaba. Entonces probablemente fue obispo de ahí, fue dejado como obispo de Alejandría. Hay 5 iglesias más importantes. Las iglesias más importantes de la época antigua era Roma, era Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla. Esas eran las 5 iglesias. Y la más importante, Roma, es porque ahí se quedó San Pedro, ahí murió Pedro, y donde muere Pedro, ahí se queda la piedra, y donde está la piedra, allí continúa el segundo papa, San Lino, y el tercero, San Cleto, y el cuarto, San Clemente, y así sucesivamente hasta 266 papas que tenemos ya. Entonces, San Marcos, el cuarto evangelio más breve, ¿verdad?, fue obispo de Alejandría, muy probablemente, cerca de Egipto, cuya iglesia gobernaba. La ciudad de Venecia, que lo tiene por patrono, venera su cuerpo en la catedral, porque su cuerpo fue traído desde allá, desde Alejandría, y desde allá, fíjense, desde allá trajeron los restos, y esos restos están en la Catedral de Venecia, los restos de San Marcos.
Llama la atención hermosamente, mis hermanos, y les quiero poner un ejemplo de cómo fue que se escribieron los evangelios. Mucha gente cree que Jesús predicaba y San Marcos escribía luego, así. Tic, 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 tic. No, para nada. En la época de Jesús casi no se escribió nada. No se escribió nada. Lo único que se escribió es lo que él escribió con el dedo en la tierra. Y ni siquiera nos dicen que los evangelios, qué fue lo que escribió cuando la mujer pecadora y que dijo, el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Pero yo quiero compartirles rápidamente lo siguiente. Del año 30 al año 33 predicó Jesús. 3 años de predicación y ahí andaban todos los apóstoles, los 12 apóstoles. Muere Jesús, resucita, asciende al cielo, pero los envía y les dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. ¿Qué hacen los apóstoles? Van y predican todo lo que aprendieron de Jesús. Pero ellos traían discípulos con ellos en estas misiones. Y estos discípulos fueron los que empezaron a escribir. ¿Y saben por qué empezaron a escribir? Empezaron a escribir los evangelios porque se murieron los apóstoles. Entonces estaban muriendo los apóstoles y ellos dijeron, es importante que todo esto quede escrito. Entonces, el discípulo de Pedro, el hijo espiritual de Pedro, pues fue San Marcos, y San Marcos fue el primero que escribió un evangelio en el año 60, dicen aquí estos especialistas 50, 60, pero más o menos es en el año 60, 65, escribió San Marcos el evangelio y lo escribió para los que vivían en Roma. Ahora, ¿cómo fue que lo escribió? Pues como Jesús predicó, y luego San Pedro volvió a predicar en las misiones, y San Marcos andaba ahí, pues San Marcos escuchaba todo. Pero cuentan que donde dejaban las comunidades, ponían sacerdotes que después, si crecía mucho la comunidad, los ordenaban obispos. Les voy a poner un ejemplo, Antioquía. En la iglesia de Antioquía, San Pedro, por ejemplo, ordenó obispo a uno de los más famosos, es San Ignacio de Antioquía. Lo ordena obispo cuando murió el obispo de ahí de Antioquía, San Evodio. Pero cuentan que una vez llegó el obispo de Antioquía a hablar con San Pedro y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Está la cosa muy difícil, está la situación dificilísima. Y como está dificilísima esto, yo quiero ya la iglesia, la persecución y todo lo que ha pasado, pues yo ya quiero tirar la toalla. Yo estoy muy cansado, ya estoy muy viejo, soy obispo. ¿Por qué no pones a otro ahí? Y San Pedro se le quedó mirando y le dice, esto me recuerda un momento en que yo quise tirar la toalla. Y le recuerda un momento. Dice, fíjate que un día andábamos, trabajamos mucho evangelizando y cruzamos el mar de Galilea, el Tiberíades. Y cuando lo íbamos cruzando, Jesús se quedó dormido. Y se quedó dormido y las olas empezaron a levantar, el viento huracanado, la tormenta nos traía la navecilla de un lado para otro y yo en la barca empecé a tener mucho miedo y fui y desperté a Jesús y le dije, despiértate, Señor, ¿no ves que la barca amenaza hundirse? Y el Señor se ha levantado y lo he visto imponente, poderosísimo, le dijo al mar, calla, y al viento, detente. Y el mar cayó y el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y volteó y me dijo, hombre de poca fe, si yo vengo en esta barca, ¿cómo crees que la barca se va a hundir? Y dicen que San Evodio se quedó callado y le dijo, si Cristo está en tu barca, si Cristo está en tu iglesia,
en Antioquía no se va a hundir. Así es que vete, no se va a hundir, porque Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación del tiempo. ¿Y quién creen que estaba ahí? San Marcos. ¿Y quién escribió eso cuando lo estaba contando San Pedro? San Marcos ahí se puso a escribir y dijo, uy, esto está buenísimo, y escribió aquello. Así se escribieron los evangelios, de lo que Pedro compartía, de lo que Pedro decía, de la experiencia de las situaciones de las primeras comunidades, de las primeras iglesias que estaban a cargo de sus obispos y que tenían problemas, y entonces los apóstoles hablaban y motivaban a los obispos y a los sacerdotes para que siguieran adelante. Pero ¿quiénes escribían? Marcos primero, y luego después ¿quién? Mateo, y luego después ¿quién? San Lucas, y luego después ¿quién? San Juan. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué te explico esto así rápidamente? Porque casi todos piensan que San Marcos, San Pablo, San Pedro, todos andaban con una Biblia debajo del sobaco predicando. Para nada. El Nuevo Testamento se acabó de formar en el año 96 después de Cristo. El último en escribirse fue el Evangelio de San Juan y el libro del Apocalipsis, 96-98. Algunos dicen que hasta más, que la segunda carta de Pedro creo se escribió en el año 100 y cacho. Pero mientras los estudiosos dicen eso, pues todavía no hay nada seguro. El asunto es el siguiente. La Biblia fue escrita para que tú creyeras. Y como dice el evangelista San Juan al terminar su buena nueva, buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Mira lo que dice ya, lo último de San Juan. Dice así, en verdad digo que sí. A ver, no es 20, permítanme. Se me perdió, se me extravió aquí. Bueno, se los voy a decir. Dice, muchas cosas se han escrito, pero estas han sido escritas para que ustedes crean. Pero dice así, muchas cosas se han escrito que no están escritas. Perdón, perdón. Es que por eso debo de encontrarlo. Espérenme. Dice aquí, le respondió, sí, señor. Jesús hizo también muchas otras cosas. Es 21-25. Juan 21-25. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se quisieran poner por escrito, una por una, creo que el mundo no bastaría para contener los libros que se podrían escribir. Pero estas han sido escritas para que ustedes crean. Entonces, es hermoso, mis hermanos, lo que dice aquí, lo que dice ya el final del Evangelio de San Juan. Muchas cosas han sido escritas. Estas han sido escritas para que tú creas, pero han sido tantas que si la gente las hubiera escrito no cabrían en todos los libros. Se escribieron solo las necesarias para que tú creas, para que tú conozcas, para que tú ames. ¿Quién te guardó toda esta riqueza? La Iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. Ama a tu iglesia, porque es la iglesia la que te ha guardado, la que te ha cuidado. Todas estas riquezas, todas estas maravillas. Por lo tanto, San Marcos ruega por nosotros. Rápidamente te di un resumen de San Juan Marcos, que es el evangelista de este año. Y todo el año vamos a estar escuchando los domingos a Juan Marcos y estaremos explicando muchas partes de él. Gracias, hermanos, por aprender esta hermosa lección sobre San Juan Marcos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, así como Juan Marcos fue un discípulo fiel y se mantuvo firme hasta
ser un verdadero siervo tuyo. Ayúdanos a nosotros a mantenernos firmes, conociéndote, amándote y sirviéndote. Gracias, Señor, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gracias, hermanos, bendiciones. Nos vemos con el favor de Dios el día de mañana. No se les olvide, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes va a haber retiro de evangelización, un encuentro con Jesús, un hermoso encuentro con Jesús, retiro de encuentro con Jesús, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 6 a 9, a esta misma hora que yo comienzo la clase de Biblia, se comenzará las predicaciones. No te las pierdas, vívelas, disfruta, conoce, ama y vive tu fe. Bendiciones. Quédense con César si hay ahorita predicación. Gracias.